Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes conectados en este nuevo culto, esta reunión de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, para glorificar a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de poder servir y poder alegrarnos en este día juntos, mientras expresamos cuánto amamos a nuestro Dios, pero también frente a la realidad de nuestra propia necesidad. Dios viene en socorro a nuestras vidas con su palabra preciosa que revela a nuestros corazones. Así que quiero invitarte donde tú estás a que podamos orar en este día, podamos clamar a nuestro Señor para dar inicio a este tiempo de alabanzas, este tiempo de expresar con nuestro corazón cuánto amamos a Dios. Somos una iglesia apasionada por Dios, apasionada por el Evangelio y por supuesto apasionada por la adoración genuina delante de nuestro Señor. Así que quiero animarte que estés ahí dispuesto en tu hogar, que tengas tu mente y tu corazón muy atento a lo que vamos a hacer y podamos disfrutar también de este tiempo tan precioso de intimidad con Dios, de manera comunitaria, ¿no? A través de la red, en este minuto que podemos hacerlo, ¿no? Con estas circunstancias que tenemos y esperamos también, por supuesto, muy pronto poder reunirnos físicamente juntos como iglesia. Pero quiero pedirte entonces que puedas disponer tu vida, puedas disponer tu tiempo, tu corazón para alabar al Señor. Este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos regocijaremos en Él, en el Dios de nuestra salvación. Así que te invito a cerrar tus ojos si tú también así lo quieres ahí en tu hogar y podamos orar a nuestro Señor. Padre, te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre y disponemos, Señor, nuestras vidas para poder adorarte en este día, Señor. Con mucho gozo y alegría, Señor, iniciamos esta reunión online, Dios mío, para unir nuestras mentes y nuestros corazones en torno a ti, porque tú eres la razón de toda nuestra existencia. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Y eres aquel, Señor, el motivo principal por el cual este pueblo tuyo, Señor, todos nosotros nos reunimos para cantar, pero también para estar atentos a la voz de tu Espíritu por medio de la exposición de tu palabra. Padre, usa la vida de cada siervo y sierva tuya que en este día se dispone para servir y ministrar al pueblo de Dios. Padre, queremos hacerlo con alegría, Señor, y esperando de ti lo mejor para nosotros, Señor. En nuestra debilidad, Señor, reconociendo nuestros pecados, nos acercamos a ti confiando en el Evangelio, confiando en las promesas maravillosas del Evangelio, promesas de redención, de salvación, de restauración de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra del Señor dice en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es más cortante, ¿cierto? Es viva y eficaz, dice, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted se da cuenta, hay una proclama muy clara que la palabra de Dios es viva y además es eficaz. O sea, cuando la palabra de Dios entra al corazón de los seres humanos, hijos de Él, esa palabra tiene producción, esa palabra es eficaz, hace lo que esta palabra está dispuesta a hacer, para lo cual Dios la ha enviado. Así que confiamos en este día, que su palabra maravillosa va a entrar también en nuestros corazones, va a dar mucho fruto, y esta espada penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así también yo ruego que Dios obre en nuestras vidas mientras cantamos y proclamamos la palabra del Señor al cantar, mientras escuchamos el sermón, esa palabra puede entrar en nuestros corazones y hacer ese trabajo tan precioso que Dios está haciendo como un gran escultor de nuestras vidas, como un gran alfarero tomando el barro y dando la forma que Él persigue en cada una de nuestras vidas, que seamos semejantes a Cristo nuestro Señor. Pero también si en este día tu corazón está desanimado, tu corazón está desalentado, ten en cuenta que Dios va a hablarte por esa misma palabra preciosa que esperamos Dios use también en este día. Entonces, queremos cantar, queremos alegrarnos. Quiero invitarte a que puedas también disponer tu vida, este tiempo, para expresar con tu corazón cuánto amas al Señor. Y para esto nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de la Iglesia del Bosque han preparado este devocional. Sumémonos al cántico, a la alabanza que ellos van a hacer este día y todos juntos celebremos la gracia y la misericordia de nuestro Señor.
Vamos a iniciar entonces en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día mis hermanos, qué gusto estar con ustedes una semana más, aunque nos gustaría mucho poder estar presencialmente juntos para poder saludarnos y poder compartir la alabanza y la palabra del Señor, ¿cierto? Quiero compartir con ustedes brevemente eh, sobre lo que estamos estudiando, la armadura de Dios. Esta semana nos toca la espada del Espíritu. Pablo, quien fue que escribió esto es las epístolas, nos enseña acerca del poder de la palabra de Dios. Él conocía el poder de la espada de los soldados romanos, pero conocía aún más el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Ya que cuando él se dirigía a la ciudad de Damasco para perseguir a la iglesia precisamente, fue el mismo Cristo quien se le apareció y lo confrontó. ¿Con qué lo confrontó? Con la palabra, ¿cierto? ¿Y qué fue aquello que le cambió la vida a este hombre? Fue precisamente esta palabra. La palabra de Dios fue una espada de doble filo que penetró y partió su alma, su espíritu, su coyuntura, la coyuntura de sus huesos, y discernió los pensamientos y las intenciones de su corazón, ¿cierto? La palabra de Dios tiene tal poder, hermano, tal poder, que puede cambiar la vida de una persona. Así de fuerte es esta espada. El poder de la palabra no radica en las facultades de la persona o del predicador que la esté exponiendo, sino que el poder del Espíritu Santo. Por eso se llama la espada del Espíritu, ¿cierto? En esta mañana yo le voy a invitar de que usted se levante de donde esté, levante sus manos y adoremos juntos, porque somos una iglesia en adoración al Padre. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, De poder y majestad, sabio sin medida. Él es sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, Él es Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo,
ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, Es el Rey de gloria. me persigue con su amor, Me persigue con su amor. me asombran sus palabras, Me asombran sus palabras. susurrando en mi interior. Susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tú eres poderoso, Señor. Eres el Rey de gloria. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana por tu poder, Señor, y por tu majestad. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Tú eres el Rey de gloria. Y no hay nada imposible para este Rey. Nada. Mares rugen y se calman al sonido de su voz.
que tú eres Dios fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás, Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Es imposible para ti que tú estaré. Nada es imposible para ti que tú estaré. Dios fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás, Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en Dios, fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás, Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, 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 Sí, Señor, confiamos en ti y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amor y tu misericordia nos alcanza, Dios bueno. Como venimos estudiando la armadura de Dios, y como lo hablamos en un principio, hablamos acerca de la espada del Espíritu, quiero hablar de otro punto con respecto a esta espada. Jesús es el vivo ejemplo de cómo usar esta espada en los momentos difíciles. Cuando Él fue tentado en el desierto, siempre respondió con la palabra de Dios. En Mateo 4:3 dice, si eres hijo de Dios, Satanás le está hablando a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él conocía la Escritura, citó Deuteronomio 8:3, donde dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, cuando lo llevó a la montaña, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le responde con la palabra nuevamente y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vuelve a citar Deuteronomio 6:16, no tentéis a Jehová vuestro Dios como los tentáis en Masán. Y luego en Mateo 4:8 lo vuelve a tentar el diablo y él vuelve a responder. Él le dice el diablo, otra vez te llevo al monte muy alto y te muestro todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice que si los quiere, pero Dios le responde y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le está diciendo, ¿cierto? Pero Jesús le vuelve a responder. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cita Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Él usa la palabra del Espíritu para alejar a Satanás, para despejar esas dudas que trajo Satanás a su vida. Usó la palabra porque la tenía atesorada en su corazón, ¿cierto? Así atesoremos la palabra en nuestros corazones, hermanos, para las acechanzas que pueden venir a nuestra vida. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma pones, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Sí, Señor.
como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida La semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando en gratitud y adoración. Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando en gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando en gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Nada puedo hacer sin ti.
Alabado sea el Señor en este día. Qué bendición poder cantar a Dios y expresar nuestro amor a nuestro Padre amado. Quiero que oremos juntos para poder dar gracias al Señor por este tiempo, podernos permitir, poder expresar con nuestro corazón la gratitud que tenemos a Dios y la digna alabanza, el honor que nuestro Señor merece y que su pueblo, por supuesto, en este día ha tributado. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana, Dios mío. Y Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú estás obrando en nuestros corazones. Sí, Señor, en medio de esas alabanzas, sin duda has hablado también a tu pueblo. Mientras cantamos a ti, las cortinas de los cielos se abren, Señor, y podemos ver, Señor, tu gloria. Podemos tener mayor conciencia de tu realeza, de la dignidad, Señor, de tu persona, de lo hermoso, Señor, de tu presencia, de tu gloria, Señor, de lo digno que es tu nombre, Señor. Padre, gracias. Gracias porque hemos podido cantar, Señor. También queremos rogarte, Señor, que nos sigas acompañando en este tiempo y por medio de tu palabra también puedas hablar a tu pueblo, a nosotros, Señor, a tus hijos. Nos acercamos necesitados, Señor. Queremos escuchar tu voz. Usa tu palabra, Padre, perfecta a través de este hombre imperfecto, mi vida, Señor, aquel que predica, Señor. Sin duda yo reconozco mi incapacidad, Padre, y te pido, Dios, que tú puedas obrar por medio de este sermón, de esta enseñanza, Señor, y puedas impactar el corazón de todo aquel que escuche en este día. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte, por favor, a que vayamos a la palabra. Seguimos el día de hoy con esta serie maravillosa que hemos compartido titulada Toda la armadura de Dios. De verdad anhelo en mi corazón que estas enseñanzas estén fortaleciendo tu vida, porque estás en una batalla. Lo veas, no lo veas, lo quieras entender o no lo quieras entender, lo hayas asumido o no, hay una realidad real, existencial, hay una verdad bíblica que tú estás experimentando, que es que estamos en una guerra espiritual. Y por eso quiero pedirte que volvamos a recordar en el contexto en el cual estamos, que Efesios capítulo 6 nos posiciona a nosotros los hijos del Señor. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer de ahí en adelante y volver a recordar el contexto de esta batalla espiritual. Dice así, Efesios capítulo 6, versículos del 10, vamos a leer también hasta el verso 17 completo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dado esta circunstancia, ¿cierto? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación que estudiamos la semana pasada, ¿recuerda? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra, amén. Esta es la preciosa palabra del Señor y espero que con esto en tu corazón, con esto en tu mente, avancemos en la reflexión respecto de la espada del Espíritu, porque ese es el tema central de la enseñanza de este día y espero poder profundizar, que podamos visualizar la importancia de este elemento, de esta armadura de Dios. Vuelvo a recordar que no es nuestra armadura, no son capacidades que pertenecen a nuestras vidas, son capacidades que le pertenecen a Dios. Es la armadura de Dios, mas Dios ha dispuesto esos elementos, esas herramientas poderosas en el Espíritu para que su pueblo pueda vencer esta guerra espiritual en la cual todos estamos. Y aunque en la terminología bíblica la guerra espiritual suena, ¿cierto?,
como algo sobrenatural, místico, raro, extraño, poco tangible, como en un ámbito que sería poco práctico para mi vida. La verdad es que esto es eminentemente práctico, tiene que ver con cómo tú y yo vivimos la vida diaria. Y esto afecta profundamente nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar y todo lo que hacemos en la vida. Por eso es tan importante que como pueblo de Dios estemos preparados para estar firmes, como dice la Escritura aquí en el texto, ceñidos nuestros lomos con la verdad y así con cada uno de los elementos que esta armadura nos propone. Ahora, para introducir el tema, quiero recordarles que este tema de las guerras y de las guerras en general, ¿cierto? La guerra ha cambiado mucho en los últimos 1000 años, los tipos de guerra, el cómo los ejércitos se enfrentaban. Hoy día, la verdad que con esta guerra tecnológica, hoy día y con la eficiencia de todo lo que los elementos de armas tienen, ¿cierto? Hoy hay una precisión, digamos, casi como un cirujano. Los soldados generalmente, la mayoría, batallan en alta tecnología, batallan a distancias seguras. Y ellos mandan bombas inteligentes, misiles teledirigidos, ¿cierto? Y de alguna manera el soldado moderno puede mantenerse bastante al margen del riesgo mayor que puede presentarse en una batalla como las que habían antiguamente. Incluso puedes mandar por muchos kilómetros un gran misil. En la antigüedad, en el mejor de los casos, habían soldados que podían lanzar jabalinas hasta como 50 metros. El día de hoy son cientos y cientos de kilómetros de distancia, de zonas seguras se puede ejercer una batalla en la mayoría de los casos. Pero en la antigüedad las guerras no eran así. Las guerras, la mayoría de los enfrentamientos eran guerras muy feroces, guerras muy desordenadas, con algún tipo de estrategia, pero en general era una guerra muy personal. Era una guerra cuerpo a cuerpo, eras tú o él, era un enfrentamiento directo entre las partes. Por eso, la mayoría de nosotros yo sé que preferiría que nuestra guerra espiritual, a la cual está haciendo referencia Pablo, que está en este contexto de guerra, sea como esas guerras inteligentes, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros estar en ese tipo de guerra moderno, donde Dios nos provea de una especie de misil balístico internacional y que le llegue al enemigo y nosotros estemos sentados en nuestra casa ahí tomando una Coca-Cola, manejando todo desde un computador. Pero la verdad, hermanos, aunque nosotros tenemos esa tendencia de soluciones rápidas y cómodas, los problemas espirituales y la guerra espiritual no funciona de esa manera. La guerra espiritual no es simple. Sacar de nuestra vida los pecados profundos de nuestro corazón, transformar nuestra vida a la imagen de Cristo, enfrentar al enemigo Satanás, el diablo, que como león rugiente busca a quien devorar y que quiere destruir nuestras vidas. No se puede realizar esta guerra sentados en un sillón sin estar ejerciendo la necesidad de estar atentos y vestidos con la armadura que Dios nos propone con toda claridad, hermanos queridos, aquí en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Por eso, desafortunadamente para nosotros, la guerra no funciona de esa manera y por eso aquellos cristianos que están siendo inconscientes de esta realidad, que no toman conciencia de la necesidad de ponerse la armadura, generalmente son aplastados por el enemigo, muchas veces a un alto costo familiar, a un alto costo personal, y por eso Dios, por su espíritu, hoy nos está animando a tomar conciencia de esta guerra. Por eso la lucha por nuestra santificación, hermanos, es muy feroz, es a veces muy desordenada y sin duda intensamente personal. Necesitamos comprender el rol que tiene esta verdad en nuestro corazón, el rol que tiene nuestra reacción frente a la santificación que también Dios persigue en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, lo que acabamos de leer aquí en el texto, es que la palabra de Dios es esa espada. La espada que refiere como armadura es esta poderosa palabra de Dios, la Biblia. Este maravilloso libro que Dios ha inspirado y que por la gracia suya ha llegado a nuestras manos, es la espada que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros no la fabricamos, nosotros no la construimos, nos ha sido dada por gracia, pero hermanos, debemos utilizarla. La escritura es clara en Timoteo, ¿no? Que esta espada tiene un rol maravilloso en nuestras vidas. Por favor, vamos juntos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Miremos el texto que realmente es maravilloso.
Probablemente tú conoces este texto, lo hemos estudiado y predicado en la iglesia varias veces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Pablo está diciendo aquí con claridad, ¿cierto? Es que principalmente el texto al cual apunta Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Recuerde usted que la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, fue ordenado y agrupado en el siglo III finalmente. Pero cuando Pablo entonces se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, pero también ocurre lo mismo con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también es palabra inspirada por Dios. Y es bien interesante cómo Pablo está comenzando esta mirada, poniendo nuestros ojos en la armadura y dándonos claridad de que iniciamos nuestra vida y la posición de la armadura de Dios con la palabra del Señor. Recuerde, comenzó con el cinturón de la verdad. Es una prenda fundamental de la cual subyace todo el resto, no todo lo demás tiene que ser ahí amarrado con la verdad, pero también está concluyendo esta armadura, ¿cierto?, con la espada del Espíritu, que también es la palabra del Señor. Entonces, el conocimiento y la aplicación de esta verdad son muy importantes. El conocimiento y cómo este debe ser aplicado también nos ha revelado la palabra. O sea, son literalmente el principio y el final de la historia de toda nuestra lucha, en la cual mantenemos a diario en este mundo frente a nuestros enemigos, pero también frente a nuestra propia realidad caída. Entonces, Pablo nos está posicionando con toda claridad de la importancia que tiene la palabra del Señor para todo cristiano. A veces los cristianos no toman mucha conciencia de la importancia de la palabra, lo ven como algo religioso, este esfuerzo por estudiar y profundizar en el texto lo ven como algo puramente racional, intelectual, y no se están dando cuenta de que la armadura de Dios, en esa armadura se inicia con el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, y también con la espada del Espíritu, tema tan relevante para esta batalla en la cual cada uno de nosotros está inmerso. Entonces, en esta época de posverdad, estamos en una época donde esta idea de que hay una única verdad está pasando de moda, cada uno tiene su verdad. Es tan importante que nosotros levantemos la espada del Espíritu, usemos la verdad de la palabra, defendamos la palabra y argumentemos con la palabra frente a los conflictos, frente a las diferencias y frente a nuestros propios pecados. Hermanos, la verdad importa. La verdad sí importa, la verdad no es relativa. La doctrina justamente lo que hace, el que conozcamos bien la doctrina, va a marcar una tremenda diferencia en la vida de un creyente. Y la espada del Espíritu, que es esta palabra de Dios, que es la verdad de Dios revelada para nosotros, va a capacitarnos, hermanos, para enfrentarnos con nuestro enemigo. Si tú quieres vencer en la vida, si tú quieres realmente triunfar y llevar victoria a tu vida y a tu corazón, tiene que la palabra de Dios estar abundantemente en tu corazón, pero también ser ejercitada. Y eso es lo que espero poder explicar con mayor profundidad en este día. De hecho, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva dentro de la armadura. Si tú te diste cuenta, el resto de los elementos de la armadura son eminentemente defensivos. Pero la espada del Espíritu es para ir adelante. Si tú recuerdas el cinturón, ¿cierto? La coraza, las botas, que eran el calzado del apresto de la paz, el escudo de la fe, el casco, y también esta coraza, el yelmo. Todo tiene que ver con defendernos de los golpes frente al desafío, ¿no?, de la guerra. Pero la espada tiene este ejercicio de ser de ataque, esta idea de perforar a nuestro enemigo con la palabra de Dios. Y por eso quiero que miremos cómo se usa la espada. ¿Cuál es la revelación que nos da la propia Escritura de cómo debe ser utilizada esta arma de ataque? Las otras, vuelvo a repetir, eran defensivas y esta tiene un rol de enfrentamiento, de avance. Miremos que lo que la Escritura nos enseña, que en las manos del Maestro, la propia palabra de Dios fue utilizada de manera brillante. Jesús nuestro Señor,
voy a usar términos de batalla, desenvainó la palabra y la utilizó frente a Satanás cuando él vino a tentarlo. En Mateo capítulo 4, por ejemplo, se muestra claramente cómo Satanás viene a tentar a Jesús en el desierto. Recuerde que el texto nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Él había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Estaba en una situación, digamos, corporal y física desafiante, desafiado, por supuesto, por todo lo que significa estar 40 días de ayuno. Y estaba ahí en ese momento con una sensibilidad, por supuesto, a la voz de Dios, pero frente a frente a Satanás, el diablo, que quería destruir a este que sin duda se estaba transformando en el peor de sus enemigos. Y durante ese ayuno, el diablo se acercó 3 veces a Jesús. Yo quiero invitarte a que puedas tener eso en tu mente. Vamos a buscarlo, por favor, Mateo capítulo 4, que tengas en tu mente este escenario, ¿no? Este escenario de batalla. Porque lo que sucedió ahí en Mateo capítulo 4 es que Satanás vino directamente a enfrentar a Jesús. Y eso no es distinto al enfrentamiento que él quiere hacer contigo. Satanás quiere matarte, quiere destruir tu vida y está permanentemente atento en cómo poder socavar tu corazón y tu vida a través de tentaciones y situaciones que van a forzar tu corazón. Bueno, en este escenario vemos varias cosas bien interesantes. Lo primero que vemos es lo que Satanás le dice a Jesús en el verso 3. Mire, por favor, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, reflejando las quejas que tuvo Israel allá en el desierto. Jesús estaba viviendo los mismos tipos de tentaciones que el pueblo de Israel había tenido en el desierto y había fracasado. Y aquí viene y le dice, hey, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, él estaba repitiendo, enfrentando los mismos tipos de tentaciones que había traído sobre Israel en el desierto. Pero también nos muestra, por favor, verso 6, hay algo bien interesante, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que Jesús fue llevado al pináculo del templo y le dice, tírate, porque Dios te va a rescatar, igualando la tentación de Israel cuando Israel quiso tentar a Dios y poner a prueba a Dios en el desierto. O sea, Jesús estaba repitiendo el mismo escenario de Israel, pero él estaba venciendo frente a las tentaciones de Satanás. Y hay una tercera tentación que está en el verso 9. Dice, verso 8. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si ustedes se dan cuenta, una tentación por el área alimenticia, como lo tuvo Israel y cayó en el desierto. Esta idea de tentar al Señor y probar a Dios a ver si Él va a responder o no va a responder, como lo hizo Israel en el desierto, más Jesús responde a esta tentación. Y el tercer elemento, esta idea que le ofrece todos los reinos del mundo, reflejando esa tentación que tuvo Israel sobre una falsa adoración. Hermanos amados, estas situaciones presentaron 3 poderosas tentaciones para que Jesús alcanzara fines buenos, pero por medio de medios equivocados. En la palabra del Señor nos deja claro, aunque no hay un texto así, que el fin no justifica los medios. Hermanos, ¿está malo querer comer? ¿Está malo tener hambre y querer ser saciados? ¿O desear protección divina frente a una situación particular? ¿O incluso frente a la realidad que Jesús vino a este mundo a reinar? Él es el Señor. Y Él podría haber dicho, hey, si todo este mundo me pertenece, yo soy Dios, adóreme toda la creación. Frente a esa realidad, cada vez que Satanás vino a él, lo que el Señor hizo fue desenvainar la palabra. Él sacaba su espada y la citó 3 veces. 3 veces cita el la palabra de Dios. Y qué tremendo, porque cuando Satanás viene y le pregunta sobre convertir las piedras en pan, Jesús respondió con un texto de Deuteronomio 8:3 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, él vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Jesús respondió a la tentación con un texto del Antiguo Testamento.
Y cuando vino Satanás con la segunda tentación y le dice que se tire del templo, él citó Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Manach. Qué tremendo, el Señor nuevamente hace otra estocada con la palabra del Señor. Y la tercera tentación, respecto de adorar a Satanás y postrarse delante de él, el Señor cita Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Saben lo que vemos aquí? Un especialista en estocadas. Sacó la palabra y 3 estocadas le metió el diablo. Firme. ¿Cuál fue el resultado de esta tentación y de esta respuesta con la palabra del Espíritu? ¿Cuál fue el resultado frente a ese escenario? Lo que la Biblia nos muestra, como dice en el verso 11 de Mateo 4, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le parece? El Señor nos está mostrando cómo es la batalla. Cuando Satanás viene, cuando hay pruebas, cuando hay tentaciones, la palabra de Dios debe ser desenvainada. Y eso va a generar lo que sucedió aquí en Mateo 4:11, que Satanás se retiró, se alejó. Pero comparemos lo que Jesús hizo con lo que generalmente nosotros hacemos. Lo que tú haces o lo que yo también he hecho muchas veces. Cuando el diablo viene a nuestras vidas con una jugosa tentación, cuando se nos muestra una oportunidad quizás de quedarnos con algo que no es de nosotros y podemos hacer una trampa, quizás quedarnos con algún vuelto, quizás quedarte con algún impuesto y no pagar un impuesto específico, o a lo mejor estás siendo tentado de manera indebida en el área sexual, o a lo mejor a murmurar, a hablar de otras personas, juntarte a hablar del pastor, de los hermanos, de la hermana, del presidente, que aquí, que allá. Y cuando comienzas con eso, o cuando eres tentado simplemente a amargarte, a deprimirte, quizás es una tentación de acostarte con una persona que no corresponde, con una novia o un novio antes del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando está pasando algo así, cuando te das cuenta que estás haciendo algo mal y lo hiciste mal y estás siendo tentado a mentir para encubrir aquello que acabas de hacer, en todos esos momentos, ¿cómo es que nosotros respondemos a Satanás? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? ¿Sacamos la espada del Espíritu como Jesús lo hizo? ¿Respondemos con la Escritura frente a ese problema, esa tentación? ¿Qué pasa? Generalmente los cristianos caemos en una manera equivocada de enfrentar la batalla espiritual. Decimos algo como esto: a ver, ¿qué pasaría si me pillan en esto? ¿Será tan grave la cosa? No, ¿qué van a pensar mis amigos? No, ¿qué va a pensar mi esposa, mi esposo? ¿Qué va a pensar el pastor? ¿O qué van a decir? ¿Qué va a pensar la gente de la iglesia? No, mejor no lo hago. Si usted se da cuenta, estamos respondiendo a Satanás en ese tipo de respuestas con razones humanas. Estamos respondiendo con una mirada totalmente centrada en nosotros, no con la palabra del Señor. No estamos respondiendo con la palabra de Dios. En lugar de golpear al diablo con la espada del Espíritu, lo estamos golpeando con una almohada, hermanos. Estamos respondiendo humanistamente y no con la poderosa palabra de Dios que puede generar lo que Mateo 4:11 nos decía, que Satanás se va a retirar. Hermanos, Satanás es muy hábil en el debate. Satanás es experto, lleva años de argumentación, lleva años de prepararse para destruir a la iglesia de Cristo. Y muchas veces nosotros somos poco experimentados en cómo enfrentar estas batallas, porque también no nos hemos dedicado a entrenar. Si tú quieres ganar batallas, tienes que prepararte. Y ese es el llamado que Pablo está haciendo. Ponte la armadura de Dios, prepárate con la armadura para poder enfrentar a Satanás, el enemigo. Cuando nosotros nos pongamos ahí en ese escenario, ¿cómo debiéramos haber respondido a estos múltiples tipos de tentaciones y quizás muchos otros, los cuales tú has vivido como yo también, ¿no? La Biblia dice, no robarás. Deuteronomio 5:19, no hurtarás, dice la Escritura. O la Biblia dice, el sexo es solo para las personas que están casadas. Eso es clarísimo cuando estudiamos muy bien el contexto de Génesis capítulo 2. O cuando decimos, hablar la verdad en amor, Efesios 4:15. La palabra del Señor tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones de manera abundante para que cuando venga la guerra podamos desenvainar la Escritura
y poder con certeza, poder atacar a Satanás el diablo para que él también se retire y nos deje tranquilos por un rato. Hermanos, la batalla es larga, no es una batalla corta, es una batalla de toda nuestra vida, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando la realidad de lo que Cristo ha logrado en la cruz, cuando la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos ha regalado, podemos vivir la vida victoriosa que Él ha preparado para aquellos que Él amó desde la eternidad. Tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada y no estás solo en esta guerra. Y Dios ha dispuesto herramientas poderosas para que tú puedas estar en victoria en este escenario tan difícil, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, miremos algunas cosas importantes de la palabra de Dios, de esta espada preciosa. Lo primero que quiero también recordar o resaltar es que esta espada nos sirve en el estuche. ¿Ah? Está claro, ¿no? Yo creo que es evidente. Así como si yo mantengo esta espada guardada en una vaina, no me va a servir de nada. Como también si el cinturón de la verdad lo tengo colgado en un armario, no va a mantener mis pantalones donde tienen que estar. Sin duda, ¿no? Así, por supuesto, necesitamos sacar la espada del Espíritu, la palabra de Dios y ponerla en uso. Esa es la primera mirada evidente que se desprende de este texto. Entonces, vamos a lo práctico. Necesitamos leer la palabra del Señor. Si tú no lees la palabra de Dios de manera continua y consistente, no tienes la espada en tus manos. No está dentro de ti para poder ser desenvainada. Además, necesitas estudiarla. ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son el enfoque que la Escritura tiene respecto de los distintos temas que tú y yo tenemos que vivir? Tienes que memorizarla porque no vas a estar inventando y sacando cualquier cosa en cualquier momento. Tienes que aprender y memorizar las Escrituras. Debes sumergirte profundamente en ellas, entender el corazón de lo que Dios está queriendo enseñar a tu vida como a la mía y entender lo que Él dice de manera amplia, saber lo que esto significa y creer lo que ahí dice. Tú y yo necesitamos conocerla muy ampliamente y creer esa palabra. Si tú tienes una cosa que tú crees que te puede funcionar, no vas a usarla. Mas si tú sabes que la palabra del Señor es poderosa, cuando venga la tentación, tú vas a enfrentar a Satanás el diablo con la palabra de Dios. De lo contrario, no sirve absolutamente de nada. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, poderosa. Pero si nosotros no tomamos la palabra y la ejercemos, la aplicamos, esto no es más, como diría alguien, tinta y papel. Si esta palabra abunda en nuestros corazones, si esta palabra es entendida, aplicada, reflexionada y creída, hermanos, hay gran victoria para el pueblo de Dios en toda área espiritual. Así que no tenemos que desanimarnos, hermanos. Quizás esto es un tirón de orejas para ti en este día respecto de cómo tú consideras la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Alguien dice, la palabra de Dios es preciosa, es maravillosa, pero no la lee nunca. La tiene ahí guardada en un cajón creyendo que de alguna manera eso por osmosis va a entrar en tu mente y en tu corazón. No es así. Necesitamos entender muy bien. Y las tácticas favoritas de Satanás para enfrentar, ¿cierto? Estas realidades de la palabra de Dios en nuestro corazón es hacernos dudar de ella. Puedes haber escuchado la palabra, puedes entender varias cosas, pero te va a hacer dudar, como lo hizo allá en el Génesis. Recuerda lo que hizo allá en Génesis 3. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente Dios quiso decir lo que tú estás aparentemente interpretando bien? Esas son tácticas muy conocidas que Satanás utilizó con los primeros padres allá en Edén, ¿no? Y nosotros tenemos que ser sabios, estar muy atentos, conocer las Escrituras para no caer engañados, como también cayeron engañados nuestros primeros padres allá en el Génesis. Lamentablemente muchos cristianos viven desprevenidos. Usted sabe que yo utilizo un dicho que dice a veces que los cristianos estamos con el síndrome de los labios separados, ¿no? Con la boca abierta, decimos en Chile de manera muy coloquial. A veces caminamos así en la vida. No nos estamos dando cuenta de la tremenda batalla espiritual en la cual todos estamos. Y además de defendernos, tenemos que ser hábiles en enfrentar a nuestro enemigo con la poderosa palabra de Dios. Entonces, si miramos y vamos redondeando esta idea, la palabra del Señor guardada en su estuche no sirve de nada. Tiene que estar en tu mente
y en tu corazón. Así que la palabra de Dios debe ser leída todos los días. Todos los días esta palabra debe ser escudriñada y estudiada por ti, como por mí. Esto no es solo para mí, los que predicamos. La palabra de Dios le fue dada como un regalo y un don maravilloso a cada creyente. Por lo tanto, busca recursos para ver cómo la Biblia dirige tus pasos, cómo la Biblia te enseña en cada área de tu vida, cómo la Biblia te dirige en cómo enfrentar las luchas que tienes hoy día. ¿Qué habla la Biblia de respecto a tu matrimonio? ¿Qué habla la Biblia de cómo criar nuestros hijos? ¿Qué habla la Biblia del cuidado físico? ¿Qué habla la Biblia de cada área de nuestra vida? Y cómo ésta nos confronta muchas veces, hermanos, en nuestros propios pecados. Y cómo señala con toda claridad, repetidamente, que la necesidad más grande que tenemos nosotros no viene de este mundo. La necesidad más grande que tú y yo tenemos es de Cristo. Y por eso te vas a encontrar repetidas veces la palabra de Dios, que la palabra te lleva a Cristo. Necesitamos más de Jesús. Y por supuesto, después que has estudiado, que te encuentras con la palabra, que la palabra te habla, ponte a trabajar en esos pequeños y grandes desafíos que la palabra del Señor va a traer a tu vida. No podemos ser negligentes en la batalla. Un soldado negligente va a quedar tirado en el campo de batalla. Hermanos, debemos estar atentos y ayudarnos mutuamente como pueblo de Dios y motivarnos al estudio de la palabra. También recordemos de quién es esta espada. La espada del Espíritu no es nuestra, el Espíritu Santo de Dios, el autor de la palabra de Dios, él mismo ha sido el garante y aquel que ha otorgado la posibilidad de que nosotros tengamos la palabra del Señor, pero también que la entendamos. Por eso, como sabemos que esta palabra le pertenece a Dios y ha sido inspirada por el Espíritu Santo, antes de comenzar a leer las Escrituras, pide al Espíritu Santo, hermano, que sea tu maestro, que te enseñe, que nos enseñe y que nos ayude a comprender las maravillosas verdades que están aquí en el texto. Y vamos a ver cómo Él nos habla, hermanos, y nos va a ayudar incluso a ponerlo por obra, a entender cómo esto se aplica. Pídele además que, hermanos, pídele por favor que Él te explique más claramente cómo esta Biblia, hermanos, cómo esta palabra va a desafiar nuestros propios pecados, cómo nos va a confrontar en nuestras propias debilidades. Pídele que al leer las Escrituras, hermanos, tu corazón y mi corazón se estimule para amar más a Cristo. Gloria sea dada al nombre del Señor. Que esa palabra preciosa anime nuestros corazones, nos motive a ser purificados por esta misma palabra preciosa. La palabra del Señor, recuerda, es un agua maravillosa que lava nuestros pecados. Y por eso, cada vez que tú te acerques a la palabra del Señor, pídele al autor que pueda iluminar tu mente y tu corazón y que Él sea el maestro maravilloso que pueda hablarnos a todos nosotros, pueda hablar directamente a tu vida y transformar y renovar tu pensamiento. Muchas veces nos acercamos a Dios simplemente en los momentos angustiosos. Claro, Dios nos va a consolar, pero también en esos momentos de consuelo, Dios también nos está enseñando por su palabra. Por eso pídele a Dios que Él hable como Él quiera, que Él te muestre cosas que hoy día te son ocultas, que no entendemos a veces. Dios los hace, hermanos. Vas a ver cómo Dios te va a revelar. Por eso hay tantos recursos hoy día. Hay más recursos que nunca en la historia. No solo tienes la Biblia a la mano, de papel, tienes tecnología. Hay muchas predicaciones y muy buenas predicaciones. Hay libros muy buenos de comentarios bíblicos. Hermanos, no hay excusa. Si tú quieres ganar una batalla espiritual, si tú quieres defenderte y ganar la batalla espiritual, no hay excusa en estos tiempos. Que el Señor hable y anime tu corazón en esta batalla maravillosa y en esta búsqueda profunda de la verdad de la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, yo creo que también es importante que tenemos que aprender de los demás. Tenemos que aprender con los demás y compartir con otros lo que estamos nosotros también aprendiendo. Esa es la belleza de los estudios bíblicos. Esa es la belleza de los discipulados. Esa es la belleza de los grupos de vida, los grupos de conexión de nuestra iglesia, hermanos amados, porque aprendemos juntos la palabra del Señor.
Tenemos que ser humildes. Debemos ser humildes. Tales reuniones, este tipo de reuniones, el culto público, los discipulados, los grupos de conexión, hermanos, nos animan cada día a estar más llenos de buenas nuevas del Evangelio, porque sí o sí Dios va a hablarnos a nosotros por medio de la palabra, impartida muchas veces por otras personas de nuestro contexto. Otras veces te va a usar a ti para ministrar el corazón de otros. Hermanos, necesitamos ser humildes. La vida cristiana nunca estuvo destinada a ser vivida solos. Hay cristianos tan duros de cabeza, pero son duros como una piedra y no se integran en las iglesias. Ellos son domingueros. En el mejor de los casos, en estos tiempos se conectan de repente. No están en contacto con el pueblo de Dios. Dios definió que el pueblo de Dios se ministrara. El pueblo de Dios, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso la espada del Espíritu nos muestra con toda claridad que necesitamos aprender de los otros. Dios va a usar otras personas para enseñarnos, como también Dios va a usar nuestras vidas para enseñarle a otros. Necesitamos ser humildes entonces, hermanos, en eso. Si tú quieres ganar la batalla, tú no puedes muchas veces enfrentarte solo en la batalla. Dios tiene un pueblo, tiene un ejército, tiene un grupo grande de hermanas y hermanos que oran, que interceden, que conocen las escrituras, que pueden aconsejarte, poner la verdad en tu mente con compasión, con amor y a veces desafiando, exhortando nuestros corazones porque estamos preocupados de que no pases en el suelo cada vez que Satanás se aparece en tu vida. Cada vez que hay un problema, otra vez al suelo. Hermanos, necesitamos aprender a estar firmes, como Pablo dice, firmes, permanecer firmes después de esta batalla. Va a ser así. Quiero volver a repetir ese contexto porque es muy claro. Dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, porque hay momentos donde acaba, estar firmes. A veces vas a estar en una lucha y se acaba y se pasa, pero que permanezca, no que tengamos que con una pala y una escoba intentar levantarte del suelo, hermano. Generalmente, los cristianos entonces que no toman la importancia, que no ven el grado de importancia que tiene la palabra del Señor, van a ser muchas veces golpeados como esos soldados que salen en la batalla sin el casco, sin la coraza, sin el escudo y salen así, a cuerpo muerto, cuerpo blando, libre, ¿cierto? Para ser golpeados, hermanos. ¿Cuánto sufrimiento nos podemos ahorrar si salimos a la batalla con nuestra armadura que Dios nos ha puesto, regalado por gracia, y también con la espada del Espíritu para vencer los ataques que Satanás trae sobre nuestras vidas? Así que, hermanos, necesitamos entender entonces que la palabra del Señor es como una espada poderosa, pero yo creo que también tiene otra orientación también la palabra del Señor. La palabra del Señor, además de un filo de espadas, es como una tijera. Yo creo que también podemos verlo así, ¿no? Porque así como la espada del Espíritu nos ayuda para los desafíos externos, también la palabra de Dios muchas veces se va a ocupar de nuestros propios corazones, se va a ocupar de nuestras vidas cuando no estamos dando fruto. Es como una tijera de podar. Va a ser así. La palabra del Señor va a ser como una tijera de podar. Recuerda lo que vimos tiempo atrás en Juan capítulo 15, cuando el Señor dice que permaneciéramos en Él, que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros daremos fruto. Si no está la palabra, la espada del Espíritu, si no está abundantemente en el corazón, no permanece el creyente pegado a la vid. Necesitamos estar muy firmes. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Cuando podemos partir muy bien la vida espiritual, pero a veces nos desviamos, hermano. Nuestro corazón comienza a ser abrumado por otras prioridades. El trabajo hoy día es más importante, el descanso u otras prioridades, mis hobbies, mis tiempos, mis películas, mis partidos de fútbol o lo que sea, hermano. Tiende a ser más importante cuando el corazón del creyente comienza a ser rendido a las presiones de la vida, a las codicias de la vida, a los deseos de la vida. Lamentablemente, pierde esa habilidad de desenvainar la palabra del Señor y muchas veces el Señor nos retorna por medio de pruebas,
por medio de situaciones difíciles al centro, a volver a poner nuestro corazón y nuestra mente en la palabra de Dios. Así que quizás pudieras tú estar hoy día preocupado por dinero. Quizás el dinero es tu preocupación. Y te levantas en la mañana preocupado en cómo producir dinero. A lo mejor te acuestas pensando en cómo producir dinero. A lo mejor pasas el día entero pensando en cómo producir dinero. ¿Qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás tienes otros problemas. A lo mejor los celos, ¿cierto?, te distraen en tu corazón y tienes problemas ahí, celos con las demás personas, porque te miraron, no te miraron, te tomaron en cuenta, no te tomaron en cuenta, porque esto o los otros, hermanos. La Biblia es clara en decirnos que lo que más nosotros necesitamos no es enrollarnos en ese tipo de cosas, sino estar confiando y en la presencia del Señor. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo, diga conmigo, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, gloria a Dios, y para inquirir en su templo. Nuestra mente a veces está ocupada en tantas locuras, tantas tonteras, y perdóneme los dichos, tanta estupidez, en vez de estar puesta en la presencia de Dios y en su palabra, inquirir en su santo templo, conocer a Dios en la hermosura de su santidad, hermanos. Necesitamos, o a lo mejor quizás hoy día los miedos te consumen. Estás atemorizado por la situación que estás viviendo, a lo mejor la situación familiar que estás viviendo te tiene atemorizado, la situación económica te tiene atemorizado, quizás alguna afección física te tiene atemorizado, hermanos. Más la Escritura nos dice en Mateo 6, verso 31 al 33, no se angustien diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas, todo lo que necesitas. Y por eso el consejo es, vas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas respuestas como pequeños ejemplos es desenvainar la palabra de Dios para enfrentar las tentaciones, pero también para podar nuestras propias áreas de la vida que están sin fruto. Poder podar las áreas de nuestra vida que no están dando frutos. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la palabra de Dios es poderosa, pero la palabra de Dios guardada en un estuche no funciona. Tiene que abundar en nuestro corazón y entenderla profundamente para aplicarla en nuestra vida. Entender cómo se utiliza con toda claridad, pero también entender que la palabra de Dios es como una tijera que viene a podar las áreas que no están dando frutos. Y debemos conocerla y debemos trabajar en esas áreas, pero también es un bisturí. Sin duda es como un bisturí. La palabra de Dios funciona profundamente en áreas que están muy por dentro de nuestros corazones. Citaba al principio de esta reunión de hoy, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, una espada ataca a los enemigos externos, una tijera poda a las ramas que no están siendo productivas y el bisturí, hermanos, va directamente a las enfermedades internas de nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, necesita trabajo, necesita un bisturí, hermanos. Y así como el bisturí se utiliza, por ejemplo, en cirugías de corazón y a veces puede meterse muy delicadamente al centro del corazón. Así la palabra del Señor a veces entra ahí a lo profundo. Cuando hay problemas con otras personas, cuando tenemos celos y los encubrimos, cuando tenemos malos pensamientos y nadie lo sabe, más el Señor sí lo sabe. El Señor conoce. Y la palabra del Señor viene como un bisturí y entra al corazón, a nuestras vidas y nos señala con mucha claridad los deberes que nosotros preferimos no conocer. A veces queremos no saber.
no saber, más la palabra del Señor nos muestra los deberes que a veces no queremos conocer. Otras veces nos va a desafiar en áreas que no nos sentimos demasiado cómodos. Ahí estamos, no me gusta esa área, no me gusta tratar ese tema, no me gusta que me hablen esas cosas. Bueno, la palabra del Señor no va a tener compasión de eso, porque Dios sabe lo peligroso que pueden ser esas áreas en tu vida y en mi vida. Pero también este bisturí maravilloso va a profundizar esas áreas ocultas de nuestra alma y las va a dejar al descubierto. Va a exponerlas, va a exponerlas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso puede matarnos mientras nos limpia la palabra. Mientras la palabra del Señor está operando en nuestro corazón, la palabra del Señor también nos está purificando. De hecho, si leemos por favor el verso 13 de Hebreos 4, vamos por favor. Leímos recién el verso 12, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida y opera como un bisturí frente al Señor, nada queda sin ser expuesto. La palabra del Señor sin duda va a funcionar como una poderosa arma contra el pecado, porque va a mostrarnos que la presencia del Señor está ahí, que el Señor nos está viendo. De hecho, la presencia de Dios frente a nosotros, la realidad de la presencia del Señor, eso, hermanos, cambia nuestras vidas. La palabra de Dios nos recuerda esa realidad maravillosa que siempre estamos frente al Señor. Estamos coram Deo, como decían los reformadores, coram Deo, frente a Dios cara a cara. Y no tenemos nada que podamos esconder frente al Señor. Cuando estamos frente a la palabra, esa verdad se hace tan real en nosotros que nos ayuda a no caer y ser seducidos por el poder del pecado, hermanos, que está ahí, sin duda. Pero también esa palabra poderosa nos va a ayudar contra nuestra justicia propia. Te va a ayudar entonces contra esas cosas que están ahí muy ocultas, que no queremos reconocer, ¿cierto? Ese pecado que a veces nos arrastra, pero también contra nuestra justicia propia. Porque somos muy buenos para justificarnos. Y a veces decimos, hey, yo no soy tan malo como ese pastor. Pastor, mire, ese hermano sí que lo está haciendo mal. Esa hermana sí que lo está haciendo mal. Esa persona sí que lo está haciendo mal. Yo no soy tan malo. Esa justicia propia va a caer al suelo cuando el bisturí de la palabra comience a revelar la podredumbre que a veces está en nuestros corazones. La justicia nuestra son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y la palabra de Dios va a revelar esas inconsistencias que tiene nuestra alma frente a la santidad de Dios, frente a la realidad de que Dios es santo y que nadie es perfecto delante de Él, solo Cristo. Y por esa obra de Cristo, nosotros podemos pararnos delante de Dios y ser llamados hijos de Dios. Entonces, aunque el cirujano con un bisturí hace una herida, la gracia de un cirujano es que retira lo malo. No hace una herida con la idea de liquidar a la persona. Lo que hace es intervenir ahí y hace una herida a veces muy profunda, que duele, como a veces duele cuando Dios va a tratar nuestros corazones. Pero lo hermoso es que salva nuestras vidas. Gloria a Dios, misericordioso Dios, que nos ama a ese nivel y nos deja que nosotros mismos nos destruyamos. Entonces, a pesar de que podamos haber tenido 1000 intentos fallidos, Dios va a trabajar en nuestras vidas. Y quiero ir terminando la enseñanza del día de hoy recordando que Jesús, Él utilizó la espada del Espíritu. Él es el que blandió la espada. Y por eso cuando lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en otras enseñanzas, cuando Pablo se refiere en Efesios a esta armadura, está apuntando a las muestras de que había un guerrero en el Antiguo Testamento, nuestro Dios, que vino en salvación, en representación de su pueblo. Y quiero pedirte que me acompañes a Isaías 49. Vamos, por favor, Isaías 49. Verso 2. Isaías 49, 2. Quiero que miremos este texto al cual refiere la espada del Espíritu de Efesios 6, 17 que estábamos leyendo al principio. Isaías 49, 2 dice así, hermanos. Y puso mi boca como espada aguda. Qué preciosa imagen. Fíjese.
me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Lo que el texto está mostrando, que Dios estaba preparando un siervo representante de él en el mundo para poder testimoniar. Y ese siervo era Israel en el Antiguo Testamento, para poder testimoniar al mundo. Y se suponía que ellos tendrían que mostrar la luz al mundo y traer a las naciones a los pies de Dios, a los pies de Jehová. Ese era el rol de Israel. Pero el problema es que ese siervo prometido, ¿no? Que Dios había apuntado a Israel, nunca logró hacerlo, no fueron aptos. Y por eso el Señor tuvo que enviar al Hijo, al siervo perfecto, a poder representar. O sea, ese siervo prometido, el nuevo Israel es Jesús. Por eso el Señor repitió las mismas ideas de representativas del Israel del Antiguo Testamento, como les mostré ahí en Marcos 4. En el desierto, las mismas tentaciones que tuvo Israel en el desierto, las tuvo él ahí frente a Satanás. Y por eso aquí Isaías 49:2 nos está mostrando que él fue también alguien que utilizó la espada. Esto le pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús es aquel perfecto Dios que vino a este mundo y habló la verdad, la palabra perfecta. Él podría haber venido en esa primera venida a liquidar a las personas con la palabra, pero no fue así. ¿Recuerdan a esa mujer que fue sorprendida en adulterio como alguien que merecía supuestamente la muerte, el apedreamiento? Pero qué tremendo, porque Jesús mismo podría haber lanzado una piedra, mas él fue misericordioso. En su primera venida, nuestro Señor usó la palabra como una arma ofensiva contra nosotros, mandándonos y poniéndonos frente a la realidad de nuestro fracaso. Él expone la palabra para que nosotros nos demos cuenta de nuestras limitaciones. En su segunda venida, el Señor no vendrá así. El Señor no vendrá dando oportunidades, el Señor vendrá a juzgar. En su primera venida vino a proclamar la verdad y a exponer nuestro pecado para poder arrepentirnos. No desperdiciemos este rol maravilloso de la palabra que nos confronta para renovación, para restauración. Así que demos gracias porque ese guerrero maravilloso que vino en el Antiguo Testamento vino a luchar una batalla por nosotros. Y por eso en la vida perfecta que él vivió y en ese sacrificio increíble en la cruz, la rectitud que nos ha sido dada, que aunque fue altamente costosa, nos ha sido dada por gracia y misericordia, sin costo para nosotros. Mas eso no significa que ese trasplante no tuvo dolor. Tú y yo sabemos lo que a Cristo le costó en la cruz. Por eso no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de conocer la palabra de Dios como esa herramienta poderosa que el mismo Señor Jesús utilizó en este mundo para vencer. Él nos ha regalado esta herramienta para ganar. Así que demos gracias al Señor por eso. Nuestra única esperanza entonces de victoria es poner la armadura en nuestra vida, vivirlo, ejercitarlo. Y si caemos, incluso si fallamos, la propia palabra del Señor nos dice, abogado tenemos a Cristo el Señor delante del Padre. Esa palabra tiene un poder de transformar, de santificar nuestras vidas, pero también de renovarnos y animarnos cuando estamos desanimados. Hermanos, si fracasas, si hoy día fracasas, si hoy día caes, como yo también he caído y he fracasado muchas veces en mi vida, no es raro que eso no suceda. La espada del Espíritu va a volver a señalarnos el hecho de que el Evangelio es gracia para nosotros. Y por eso es tan maravilloso conocer la palabra del Señor. Vas a entender la gracia, vas a entender la realidad de la ley de Dios. No vamos a ser personas que vamos a rechazar lo que Dios nos pide hacer, vamos a querer hacer lo que Dios nos pide hacer y vamos a tener maravillosa victoria frente a Satanás, grandes avances frente a nuestro propio pecado, pero también a las profundidades del oscuro que a veces está en nuestro corazón. Así que demos gracias, porque esa palabra también proclama herencia para siempre a los santificados. Demos gracias al Señor, oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque también nos podas, Señor.
Y gracias porque también como un gran bisturí entra al corazón y Dios nos muestra las profundidades de nuestra maldad para darnos cuenta lo hermoso y grande que es lo que tú hiciste por nosotros. Señor, yo oro por tu iglesia, Padre, oro por tu pueblo, para que sea animado, Señor, a vestirse de la armadura y también tomar la espada, no dejarla guardada en un cajón, sino poder usarla para defenderse, Señor, y tener victorias, victorias que tú lograste por nosotros en la cruz y que nos has permitido y nos estás llamando a disfrutar, Señor, también con tu ayuda en esta vida. Te adoro, Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que su palabra haya hablado a tu corazón. Yo quiero rogarte que puedas estar muy atento a lo que como iglesia estamos haciendo, que puedas considerar también participar de los grupos de conexión. No te olvides, los grupos de conexión son algo maravilloso que Dios ha estipulado para que su pueblo crezca. No puedes perdértelo. Los discipulados, hermano, haz un esfuerzo grande. Muchos cristianos viven en el suelo porque no están entrenándose a cómo ejercitar y cómo utilizar la palabra del Señor. Que aprendamos la esgrima, ¿no?, del Evangelio utilizando las Escrituras para la batalla. Así que te animo a que participes de los cultos, de las reuniones, de los tiempos de oración, de los tiempos de lectura bíblica, de los grupos de DNA, de grupos pequeños que se están juntando a orar, a leer la Biblia. Hermano, hay muchas oportunidades para poder prepararnos para la batalla. Así que eso espero. Ahí también vamos a poner en pantalla nuestro teléfono de la iglesia, que puedas escribirnos ahí, más 569-3494-6278, o nos puedes escribir, por supuesto, al correo de nuestra iglesia, cristoeternoredentor@gmail.com. Queremos saber de ti, queremos saber tus necesidades. Hay un grupo hermoso de hermanas y hermanos que están orando. Nos estamos juntando también los días martes y jueves a las 7:30 de la mañana vía Zoom a orar, y los días domingo de 9 a 9:30 también a orar. Necesitamos estar en comunión con el Señor, abrir las Escrituras y poder entrenarnos juntos para la batalla como un hermoso ejército, el ejército de Dios. Amén. Así que cuenta, por favor, con la ayuda de tu iglesia, Cristo Eterno Redentor, y espero que no te quedes atrás en el pasado, ¿ya? Y que puedas tener victorias reales frente al pecado y frente a la situación que hoy día estás viviendo. Y si tienes necesidades, si requieres apoyo, por favor, contáctate con nosotros, a ver cómo podemos hacerlo. Por supuesto, si la iglesia dependiera de un hombre como yo, estamos absolutamente perdidos. Pero gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, porque hay muchas hermanas y hermanos que están, por supuesto, entrenándose, preparándose para la batalla, pero también para caminar con otros en la vida cristiana. Así que quiero animar tu corazón a seguir adelante y a servir con alegría a nuestro Señor. Amén. Así que eso, hermanos, no olvide que tenemos tiempos de enseñanzas en la semana. Ya estamos terminando varios de los ciclos que teníamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la mañana. Como también tenemos, gracias al Señor, clases del Reino Maravilloso de Jesús los días jueves en la tarde. Así que, hermanos, no se pierda, no se desconecte. Y si tiene dudas sobre las actividades, por favor, escríbanos, llámenos, no se quede atrás. No sea como aquellos cabecitas duras, ¿no?, que creen que pueden ganar las batallas solos. Necesitamos, todos nos necesitamos. Yo también necesito de usted, por supuesto. La única diferencia entre usted y yo es que yo tengo un rol pastoral, pero yo tengo los mismos desafíos en mi corazón y las necesidades en todas las áreas de mi vida como las tiene usted. Necesitamos estar juntos como pueblo de Dios, sobre todo en estos tiempos tan desafiantes. Amén. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por la maravillosa verdad que hemos aprendido este día, y que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias por este día y gracias por esta maravillosa verdad. Señor, queremos irnos a, Señor, nuestras actividades del resto del día, Señor, dándote gloria, dándote el honor que tú mereces, Señor, reconociendo que todo esto que vivimos depende de ti. Y, Señor, gracias porque tú has puesto tu palabra en nuestros corazones. Te ruego que haya mucho fruto, Señor, mucho fruto en la vida de los creyentes, y que los haga volver al centro, a la realidad de la necesidad profunda que hay de tu palabra, más que de cualquier otra cosa de este mundo. Gracias te doy, Señor,
por la unción que tú das, por el denuedo que tú das, Señor, y por la obra de tu Espíritu, Señor, en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludar a Natalia Riquelme, que estuvo de cumpleaños. Nati, Dios te bendiga. Y a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristo del Redentor, un abrazo muy grande. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos que cumplen año. Y por supuesto, Nati, esperamos que la gracia del Señor siga abundando también en tu vida. Un abrazo, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.